Dios nos bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Le voy a pedir a Juanito que él pueda abrir su micrófono, por favor, y darle gracias a Dios y clamar al Señor en esta mañana por todos los que estamos y por los que se van a conectar, para que seamos bendecidos con el fluir de la alabanza y también con su palabra. Amén. Dios te bendiga, Juan. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día y por esta oportunidad que tenemos de poder estar reunidos para adorar y alabar tu nombre. Amado Padre, te damos las gracias por las bendiciones que tú nos has dado y por la fidelidad que has tenido para con nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado en el tiempo de dificultad, Padre. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu pueda estar con nosotros, que nos pueda acompañar y guiar durante esta reunión, para que seas tú, Padre, quien hable a través de la persona que trae tu palabra, a través de la alabanza. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Padre, que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos poner en práctica cada una de las cosas que hemos escuchado, Padre. Te pedimos, Padre, por todas las familias de la iglesia, Padre, por los hermanos que aún no se han podido conectar. Sé tú poniendo en su corazón la inquietud de tener que escuchar y alabar tu nombre. Te pedimos, Padre, también por aquellos hermanos que no se pueden conectar, que tu Espíritu pueda estar con cada uno de ellos para que puedan sentir tu amor y puedan sentir ese deseo de poder estar reunidos junto con nosotros. Además, Padre amado, te pedimos por la familia del hermano Cristian. Tú sabes, Padre amado, qué es lo que está pasando por sus cabezas en este momento. Sé tú poniendo tranquilidad en sus corazones, Padre amado, que ellos puedan comprender el propósito que tú tienes para su vida desde ahora en adelante, Padre amado. Sé tú poniendo consuelo en la familia, Padre, en su esposa y en sus hijos. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Es muy importante, como dice su palabra, que estemos, pase lo que pase, podemos estar a cuenta con Él. Y recordarnos de cuando Cristo vino a nuestro corazón. Recordarnos qué es lo que ocurrió, dónde estábamos nosotros y quiénes somos nosotros ahora. Así que vamos a dándole gracias al Señor. Vamos a partir cantando esa alabanza al Señor, proclamando que Él vino a nuestro corazón en un día muy, pero muy especial. Llenó todos nuestros vacíos, nuestros quebrantos. Así que vamos a cantar al Señor con mucha alegría, con gozo, y vamos a alabarle como su pueblo sabe alabarle, como le alabamos en todo tiempo, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, en tiempos de alegría. Dice la palabra del Señor que en todo tiempo tenemos que glorificar y alabar su nombre, porque todo lo que nos ocurre está dentro de la voluntad del Señor, que es en Cristo Jesús. Así que vamos a alabar al Señor con alegría y gozo. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Una vez más desde arriba. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también.
he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una corona me espera pronto. Una corona me espera pronto. Una corona me espera pronto. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no. Una vez más, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, bendito sea el Señor. Que así sea, mi hermano, que a pesar de las pruebas, de las luchas o de nuestras propias dudas, podamos estar firmes, podamos vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Y cuando estamos en luchas y en pruebas, dice el Señor que siempre está a nuestro lado para darnos fuerzas y para decirnos que Él está hasta el fin, hasta lo último de nuestro suspiro. El Señor va a estar. Vamos a alabar al Señor con otra alabanza hermosa y le vamos a cantar al Señor que Él pueda levantarse con poder en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Levántate, Señor, levántate, Señor. Tú eres el único Dios poderoso. Todo lo demás está debajo de tus pies. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh sí, Padre mío, te adoramos y te alabamos, porque tú eres Dios todopoderoso. Eres grande en batalla, tú ya venciste, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, dígale al Señor, levántate. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Una vez más, levántate. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huya delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Oh sí, Señor Jesús, te adoramos y te alabamos por tu grandeza, Señor. Una vez más. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Levántate, Señor. levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huya delante de ti tus enemigos.
todos aquellos que aborrecen tu presencia. Oh Señor Jesús, en el nombre del Señor, huyen las tinieblas. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Cántale una vez más con nosotros y dígale al Señor: tú estás en medio, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti, Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Una vez más, dígale: levántate, oh sí, Señor, levántate. Oh, aleluya, levántate, levántate, Señor. huyen delante De ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Oh, gracias, Jesús. Y terminamos diciéndole al Señor así: levántate, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Le damos gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros. Y cuando Él está en medio de nosotros, dice la palabra, hay libertad para alabarle, para glorificarle. Quiero invitar a la Gaby que ella pueda abrir su micrófono y darle gracias al Señor y saludar en esta mañana especial. Y es especial porque el Señor está en medio nuestro. Hola a todos, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, yo quería darle gracias al Señor por el día de hoy, porque estoy como súper agradecida por todas las cosas que he hecho en mi vida hasta el día de hoy. Me he puesto a pensar en todo el tiempo que ha pasado desde que llegué a conocerle, a conocer también a la iglesia. Y me sorprende cómo el Señor obra en la vida de las personas, tanto en mi vida como en la vida de todos ustedes, porque siento que todos de cierta manera hemos ido creciendo y aprendiendo muchas cosas que el Señor nos ha ido enseñando día a día, y eso me pone alegre, me pone feliz. Me pone feliz pensar en cómo era yo antes y cómo soy yo ahora. Obviamente tengo muchas cosas que seguir cambiando y aprendiendo, pero le doy gracias al Señor por eso, porque si me pongo a pensar en la Gaby del 2017, 2016, estaba totalmente perdida, estaba en una parada muy diferente a la que estoy ahora, y le doy gracias al Señor por su misericordia, porque nos llamó y porque también tiene muchas personas más, hay muchas personas más afuera que están esperando escucharle su palabra, y aquí estamos nosotros como su pueblo para poder compartirle de él. Así que eso, le doy gracias al Señor por eso. Amén. Dios te bendiga, Gaby, grandemente. Mi hermana Jacqueline, por favor, que queremos oírla en esta mañana.
Eh, bueno, los saludo a todos, los que no he saludado, y mucho agradecimiento al Señor, mucho, mucho. Tengo mucho gozo en mi corazón. Bueno, lo repito siempre, y a cada rato estoy dándole gracias por su misericordia, por lo que Él hace en nosotros. Hemos tenido, bueno, una semana donde tuvimos noticias medias desafortunadas, pero confiada en el Señor. Y yo sé que el Señor obra Amén. en su tiempo y como Él quiere. Así que agradecida por todo lo que Él hace, por la lluvia de antes de ayer, por la de anoche, porque podíamos sentarnos con el Juan afuera el primer día que llovió y nos gozábamos con la lluvia y le damos gracias al Señor. Por eso yo creo que éramos los únicos del pasaje que estábamos sentados en el patio dándole gracias al Señor por la lluvia y mojándonos. Y por todo. Tengo que agradecer porque tengo vista, porque tengo oído, porque puedo respirar, porque puedo levantarme en las mañanas y decir gracias, Señor, por un día más y ponerme en sus manos y que sea Él guiando mis pasos, mi caminar, mi vida. He aprendido a confiar y a depender solamente del Señor. Recuerdo que hubo un tiempo en que yo siempre trataba de caerle bien a la gente, a pesar de mi cara de enojona y de la gente que no se daba el trabajo de querer conocerme. Y yo sufría por eso. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Y siento que ahora ya no me preocupo de eso, porque yo tengo que mirarlo solamente a Él. Amén. Y tengo que esperar que Él conozca mi corazón y mi corazón sea grato para Él nomás. Y eso no terminaría nunca de nombrar tantas cosas que hay que agradecerle al Señor. Tantas. Así que eso. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Jacqueline grandemente, también de toda la familia. Siendo que estamos viviendo tiempos tan rápidos, tan a veces difíciles, pero dice su palabra que Dios no cambia. Dios está allí, es nuestra roca fuerte, es nuestro castillo, dice su palabra, y en Él tenemos que confiar. Y vamos a ver la victoria, y vemos la victoria día a día. Y para ver victorias tenemos que estar en medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo vamos a querer victoria sin batallar antes? Es difícil, ¿cierto? Bueno, le vamos a dar la gloria al Señor con todo nuestro corazón. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús, porque tú ya ganaste. Hay poder en el nombre de Cristo.
prosperará el arma forjada. No prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Dígale al Señor. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús, porque en ti somos más que vencedores. En ti podemos confiar. Le cantamos así. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Dígale al Señor Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Una vez más, dígale todo lo que viene. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Tú ganaste la victoria por nosotros, Señor. Vamos a alabar y seguir adorando a nuestro Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita,
presencia, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Dígale así con nosotros. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Una vez más, dígale al Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Una vez más, Señor, tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, Que debilita, que desespera, por ti. Así es, Señor Jesús. Que tengamos desesperación por estar en tu presencia, por escuchar tu voz, por aprender más de ti, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Una vez más quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti.
Oh sí, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado es el nombre de Jesús. Tenemos que siempre tener la disposición de escucharle, de estar atento a la voz de sus palabras. Vamos a hacer una oración por los que están pasando un tiempo difícil. Ya Juan lo hizo al principio. Señor Jesús, muchas veces pasan cosas en el caminar que no entendemos. Pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de tu soberanía, de tu majestad? Tú tienes una hora, un día para todos nosotros. Y queremos orar, Señor, en esta mañana por la familia de nuestro hermano Cristian Yáñez, que ha partido a tu presencia. Son hermanos nuestros de la iglesia de Villa Alemana. Señor, sin duda, esa esposa y esos hijos, esos 4 hijos que quedan, tienen que estar con una aflicción, con una pena, un dolor muy grande. Señor, y es el dolor que también lo podemos sentir porque le conocíamos al hermano Cristian. Pudimos compartir varias veces de la palabra, de la vida, y a pesar de los quebrantos y las situaciones difíciles que les tocó vivir, supieron salir adelante tomados de tu mano. Un hombre que tuvo dificultades en la vida, que a veces tomó malas decisiones, pero siempre volvió a ti. Siempre su mirada estuvo en hacer tu voluntad. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas y también bendigas a la iglesia, al pastor Luis Miranda, que era su pastor, junto con su esposa y la familia y toda la congregación, en la congregación en la cual él estuvo sirviendo durante tantos años, para que les des consuelo, para que puedas, Señor, colocar paz en cada uno de sus corazones. Señor, y gracias por estos días que han sido difíciles. Damos gracias por la lluvia, y sin duda, Señor, la lluvia, que no es normal en esta época, también ha hecho estragos en algunas ciudades, en algunos poblados, y gente, Señor, ha tenido que abandonar sus hogares por peligros de aluviones, de inundaciones. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y puedas, Señor, también bendecir a los que son tus hijos que están en estos lugares peligrosos. Señor, se cumple tu palabra, que en los últimos tiempos veríamos aún más señales abundantes de que tu venida está pronta. Este mundo, Señor, ya está en total desequilibrio. Pero nosotros, los que te amamos, nos espera cielos nuevos y tierra nueva, donde tú, Jesús, serás el que gobierne en un gobierno de paz, de armonía, un gobierno perfecto, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni angustia, ni separación. Allí nunca más estaremos separados. Estaremos todos juntos ahí en tu presencia. Así como cantábamos recién, Señor, queremos escuchar tu palabra, el fluir de tu palabra, para que nuestra fe crezca y permanezca firme hasta el fin, como dice tu misma palabra. En el nombre de Jesús oramos por todo esto y lo ponemos a tus pies. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir la palabra en unos momentos, unos minutos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Con la necesidad, mis hermanos, que hagamos un alto en nuestro diario vivir para poder entender cuál es el propósito de Dios. Hemos venido hablando, ¿cierto?, de la fe y de la obediencia.
Y aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, le habla con mucha firmeza a la iglesia con respecto a los que están débiles en la fe. La iglesia en Roma fue una iglesia difícil de gobernar, una iglesia que siempre mantenía influencias extrañas, ¿cierto?, que querían entrar a la vida de la iglesia. Una iglesia que de repente hacía y no tenía temor delante del Señor, pensando que la salvación de ellos era automática, y no haciendo muchas veces entre ellos crecer la fe. Y muchas veces, hermanos, poniendo estorbo o tropiezo a los que eran más débiles en la fe. Fíjense que viendo un poquitito lo que ocurrió este fin de semana con el fallecimiento lamentable del hermano Cristian, este hermano de Vía Alemana, nosotros lo conocíamos. Compartí yo muchas veces con él. Lo conocí hace como más de 10 años cuando yo estaba trabajando. Y yo lo conocí en un momento difícil de su vida. Y pude compartirle de la misericordia del Señor a pesar de que él ya conocía el Evangelio. Y siempre cuando nos juntábamos, en realidad nos encontrábamos por ahí, conversábamos de los propósitos del Señor, de lo que Dios quiere. Y también él era muy sincero en decirme: ¿sabe, pastor? A mí me cuesta. Él me decía a mí me cuesta el caminar, pero sé que no me debo apartar. Y esa fue su consigna durante mucho tiempo, un hombre joven. No sé qué edad tendría, pero lo más probable es que es más joven que yo. Con un poquito más de 40 años tuvo que partir. Y quizá él muchas veces, queriendo hacer muchas cosas, se manifestaba como un hombre que le faltaba fe, pero que no quería por nada del mundo abandonar el camino. Bueno, aquí vamos a ver una porción de su palabra donde la iglesia comienza a hacer un poco discusiones de cosas que no tienen importancia. La palabra del Señor nos dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale. Nosotros tenemos una herramienta o un órgano en nuestro organismo que es muy, muy poderoso, que es la lengua. El apóstol Santiago nos habla también, usted lo puede buscar, con respecto a la lengua. Con la lengua podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Por eso que el Señor nos dice claramente en su palabra, cuando la iglesia del Señor se reúne. Ojo, no solamente en el horario de reunión, sino que cuando se reúne la iglesia en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿A qué se reúne la iglesia del Señor? ¿Hay alabanza? ¿Hay palabra? El Señor nos dice que debe morar en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces en nosotros no puede abundar otra cosa sino la alabanza, la palabra, la fe. Entonces yo cada vez que me encuentro con un hermano o con una persona que no es cristiana incluso, siempre le termino hablando de lo que significa la fe en Cristo Jesús. Y siempre todos o la mayoría dice: es que si yo creo. Pero tienes que creer como Jesús dice que hay que creer. Tienes que creer con convicción, con la verdad, sacrificando tu vida, o más bien dicho, esforzándote. Jesús dijo: todo aquel que quiera seguirme, el Señor le dijo: tome su cruz y camine. Fíjese que Jesús, cuando llamó a alguien, no esperó a nadie. Jesús siguió caminando y los que querían seguirle tenían que seguir sus pasos. Cuando vino el joven rico, se devolvió triste. Y Jesús no lo esperó, siguió caminando. Porque ya el Señor le había entregado la palabra, ¿cierto? Ahora dependía del que había oído la palabra. Bueno, nosotros hemos oído palabra.
Nosotros hemos oído palabra suficiente para reconocer cuando estamos faltando delante del Señor. Aquí el apóstol Pablo le habla a una iglesia donde se estaban preocupando de cosas ínfimas, criticándose unos a otros, diciendo que esto no era bueno, que esto sí era bueno, y no se estaban preocupando de dejar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, obrara, porque es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo quien nos guía. El otro día compartíamos con un hermano allá en Betania y con el pastor Rodolfo, y compartíamos la palabra que cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Qué bueno es el Señor, porque Él se iba a ir físicamente, pero iba a quedar su presencia, el Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva, ¿cierto?, al arrepentimiento. Cuando sentimos que estamos haciendo las cosas mal, no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo que nos redarguye para que nosotros podamos volver al camino y a la verdad. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Romanos 14, 8. Lo leemos en el nombre bendito de Jesús. Dice la palabra: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí vamos a leer. Mientras tanto, mire qué importante el no mirar a nadie por debajo del hombro. La iglesia del Señor hay riqueza, porque en la iglesia del Señor hay gente que tiene diferentes capacidades, diferentes habilidades. Hoy día, en este mundo actual, en este mundo contemporáneo, las habilidades se miden de una manera equívoca, porque entre más títulos tiene una persona, es mejor evaluada y es mejor considerada. Por eso que digo que se evalúa en este tiempo de manera equívoca, porque se ponen los conocimientos por delante que la persona. Con esto no estoy diciendo que no haya que estudiar. Lo que estoy diciendo es que Dios a cada uno de nosotros nos dio un valor incalculable. O sea, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, si fuimos comprados con la sangre de Cristo, tenemos capacidades y habilidades que Dios nos dio, que vienen del cielo, y las tenemos que aprovechar para servirle a Él. Como los dones, ¿cierto? Y ministerios. En una parte de los dones dice, y a algunos se les repartieron dones. Y en particular dice por ahí, al que reparte, para que lo haga con total desprendimiento. Hay gente que teniendo muy poco es capaz de dar mucho. Porque no está viendo la cantidad, sino que está viendo o lo está haciendo con un corazón totalmente entregado
para el Señor. Hoy día vivimos en un mundo lleno de competencia. Vivimos en un mundo lleno, ¿cierto?, de pruebas y de test, de lo que sea. Vivimos siendo evaluados porque el sistema así lo dice. Pero nadie evalúa el corazón. Nadie pesa el corazón del hombre y de la mujer. Lo que interesa es cuál es el título o cuántos títulos tienes o qué es lo que tienes. Vino un joven que solamente tenía en una canasta 5 panes y 2 peces. No tenía nada más. Y era imposible alimentar a una multitud de más de 5.000 personas con esos 5 panes y 2 peces. Pero ese muchacho puso esa canasta con 5 panes y 2 peces a los pies de Cristo. ¿Y el Señor qué hizo? El milagro de multiplicación para alimentar a la multitud. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo para darle al Señor? Quizás es muy poco. Pero el desafío es ponerlo delante del Señor, delante de su presencia. El desafío está en creer en que Dios es el que multiplica y Dios es el soberano. Entonces Él sabe lo que puede hacer con lo que yo tengo, con lo que yo soy. Hemos hablado en ocasiones anteriores cuando la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, porque no es con nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le habla a esta iglesia porque ellos contendían y discutían por los que eran más fuertes con los que eran más débiles y criticaban a los más débiles porque no hacían lo que los otros hacían. Entonces vino el apóstol Pablo dirigido por el Señor y da una solución al problema. Pone un punto final, una reflexión que los va a hacer remecer en sus corazones. Miren lo que les dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Ustedes están preocupados de una cosa y de la otra, pero no están preocupados de agradar al Señor. Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. El que es joven creerá que tiene muchos años por delante. En la teoría es así, en la práctica no lo sabemos. Los que tienen más años creerán que tienen menos tiempo. En la teoría es así, pero en la práctica no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada día le pertenece al Señor y cada día yo tengo que estar delante de su presencia para que Él pueda obrar misericordia. Pero no puedo vivir solo de las misericordias de Dios y de las bendiciones. Tengo que yo también ser aporte al pueblo de Dios. Tan pequeño que soy, ¿qué puedo darte? Hay mucho que podríamos hacer. El Señor dice, o el apóstol Pablo nos dice en su palabra, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero mientras tengamos vida, hermanos amados, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos malos. El Señor sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo Dios. Él no se impacienta. Dios no cambia de carácter. Dios no cambia en medio de nuestras pruebas. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el mismo. Él sigue obrando su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. El trabajo nuestro, hermanos, mi trabajo, es someterme a la voluntad de Dios. Mi trabajo es saber qué es lo que Dios quiere a través de su palabra. Me llevaba el Señor a esta reflexión porque no han sido días fáciles.
Y entre más, a veces, no sé si a usted le pasa, pero entre más esfuerzos usted hace, entre más ganas le pone y parece que las cosas no cambian. Bueno, Dios está viendo, está oyendo, está mirando nuestros corazones y nuestro esfuerzo. Él nos dará la cosecha y la respuesta a tiempo. Vivimos para Él y si morimos, morimos para Él. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió y resucitó y volvió a vivir. Para Él ser el Señor de los vivos y de los muertos. Jesús cuando resucitó, primero cuando fue puesto en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por todos los que ya habían muerto hacia atrás y por todos los que íbamos a vivir hacia el futuro, entre los cuales estábamos nosotros. Y lo hizo pensando en nosotros. Pero tú, le dice a la iglesia, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hoy día vivimos en una sociedad donde se habla mucho de solidaridad, se habla mucho de luchar por esto y por lo otro, pero al momento de encontrarse dos personas que no son iguales, siempre el que tiene más va a menospreciar al que tiene menos. Y se acabó la igualdad. Y se acabó, ¿cierto?, esa solidaridad. Porque vivimos en un mundo de tanta competencia que siempre uno va a querer ponerle el pie encima al otro para conseguir los objetivos. Entonces ya no hay compañerismo. Entonces ya no hay, ¿cierto?, honestidad, no hay lealtad. El Señor a nosotros, los hijos de Dios, nos llama a mirar a nuestro hermano como superiores a nosotros. Dice su palabra, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que tiene que tener. Y cuando venga mi prójimo, cuando venga mi hermano, yo tengo que mirarlo como superior a mí. ¿Por qué? Porque también mi hermano está lavado y comprado con la sangre de Cristo. ¿Se imagina un país solamente con profesionales, con ingenieros? ¿Dónde estarían los que tienen que ejecutar el trabajo? Los técnicos, los que tienen que meter las manos, ¿cierto?, ahí en el trabajo mismo. Todos son necesarios. Y en la iglesia aún más. Somos un pueblo que está unido al Señor y cada uno unido a su hermano. Si mi hermano no está, yo lo voy a sentir. No puedo decir, no importa, total, vendrá otro. No, tenemos que estar ahí orando y clamando por aquel que está en necesidad o que tiene algún problema. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas por lo que, cómo se viste o por lo que come? Lógicamente, mis amados hermanos, si somos hijos de Dios, vamos a actuar con sentido común. El Espíritu Santo nos va a guiar a vestirnos de manera correcta, prudente. Si Dios nos va a guiar, ¿cierto?, a compartir lo que tenemos que compartir de manera prudente. Pero aquí habían tremendos problemas y discordias entre los hermanos, porque los que se decían ser más fuertes no estaban ayudando mucho a los débiles en la fe a crecer, sino que los criticaban, los juzgaban. Y el apóstol Pablo les dice, miren, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dijo Él, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, todo ojo le verá. Y muchos se darán cuenta que lo que por años y años estuvieron predicando los cristianos evangélicos era verdad.
¿Cómo recibiremos al Señor allí en las nubes? ¿Separados? No, el Señor se va a llevar a una iglesia que estuvo unida. Una iglesia que batalló unida. Una iglesia que estaba clamando, que estaba orando. Una iglesia que padeció, sufrió, pero que estaba firme en los caminos del Señor. La vida. Siempre queremos hablar de la vida y poco hablar de la muerte. Pero hablamos de la vida y nos damos cuenta de cuán difícil es vivir esta vida. Pero tampoco hablamos de la muerte porque a la mayoría de las personas les produce temor hablar de la muerte. Porque la mayoría de las personas no saben dónde van después de la muerte. Pero para nosotros los que somos hijos de Dios, la muerte solamente es un paso a la vida eterna. Es un paso desde la vida mortal a la vida inmortal, como decíamos recién, al gobierno perfecto del Señor, donde ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber más muerte, donde estaremos, ¿cierto?, en paz, donde viviremos tranquilamente y reposadamente bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Qué nos queda entonces ahora? Vivir el día a día, y cada día tiene su propio afán y trae su propio mal, pero también día a día nuestra fe es depositada, ¿cierto?, en el Señor, y Él obra misericordias y maravillas. Dice la palabra que no ha habido ni un justo desamparado, ni uno. El que se vio desamparado en algún momento es porque se apartó de la misericordia de Dios. Pero no ha habido ni un justo que ande por allí mendigando pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene su iglesia también para bendecir a otros. Lo que decíamos hace unas semanas, la fe en sí misma, sin obras, es muerta. Leíamos que si vemos a alguien que necesita vestido, que necesita alimento, no le podemos decir, ora al Señor y que Dios te lo dé. Nosotros somos los instrumentos para darle vestido, abrigo o darle alimento. Es que hoy día hay tanto sinvergüenza, hay tanta gente que pide en la calle y uno no sabe si es real o no es real. A mí no me corresponde juzgar. Dios un día juzgará. Es que yo no doy porque yo no sé qué es lo que van a hacer con lo que yo doy. Tenemos que dar para el Señor. Tenemos que dar con alegría de corazón porque no sabemos qué va a hacer de nosotros el día de mañana. Siempre nuestro deseo va a ser el día de mañana levantarnos y hacer las actividades que teníamos pensado desde el día anterior. Pero Dios es soberano y Dios conoce todas las cosas. Yo creo que nadie, o por lo menos la gente con buen juicio, no salimos a la calle pensando en que algo nos va a pasar. No, yo no salgo a la calle pensando en que algo me va a ocurrir. Pero si algo ocurriera, ¿estaré a cuenta con el Señor? Si algo me pasara, ¿estaría a cuenta con Él? Alguien salió a trabajar en su vehículo y cayó una lluvia inesperada y de vuelta tuvo un accidente, perdió el control y perdió su vida. Eso tiene que ver con lo terrenal, con lo que puede pasar. Si yo no tomo las precauciones o soy precavido con respecto a dónde voy. Es como que si yo salgo y hace mucho frío y salgo desabrigado, lo más probable es que yo me vaya a resfriar. Es lo más probable, ¿cierto? Pero si salgo abrigado, con una chaqueta, qué sé yo, voy a impedir que un resfrío llegue a mí.
Entonces el apóstol Pablo habla de la vida y de la muerte de una manera muy, pero muy natural. Él vivía para Cristo, pero en cualquier momento sabía que podía partir e iba a partir en el Señor. Por eso que él dice claramente, déjense de discutir por tonteras. Déjense de hilar tan fino. Busquen al Señor y el Espíritu Santo es el que les va a guiar. Por lo tanto, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para el Señor. Porque el Señor, a través de su muerte y resurrección, es el Señor de los vivos y de los muertos que han muerto en Él. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo aquí hablando exactamente de lo mismo. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la convicción del apóstol Pablo y esto mismo era lo que él le predicaba a la iglesia. El hombre se cree superior. Muchos andan por la vida como invencibles. Pero es cosa que algo ocurra de lo natural de la vida, una enfermedad, un accidente, y ahí nos damos cuenta que no éramos tan invencibles. O algún problema familiar y nos damos cuenta que se nos vino, como decimos coloquialmente, el mundo encima. Y preguntamos por qué. Por eso que el Señor nos dice que tenemos que perseverar hasta el fin, luchar por hacer su voluntad todos los días. Y hacer su voluntad, mi hermano, no me garantiza a mí que no vaya a tener problemas. Sí los voy a tener. Pero se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Dios mirará con agrado su vida y mi vida cuando estemos en plena circunstancia difícil y clamemos al Señor y nuestra fe se levante en medio de las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él ya estaba padeciendo a causa de Cristo los tormentos, las persecuciones, las amenazas de muerte. Por eso que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta parte es muy hermosa, dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque aún todavía él estaba viviendo la vida física, pero dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. La fe, vuelve nuevamente la fe, muy importante en la vida de un cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no podemos llegar a Dios. Tan simple como eso. Y para tener fe tenemos que creer que la Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. ¿Quién podrá decir, ya no vivo yo? ¿Quién podrá decir de la iglesia del Señor aquí y en todo lugar que estamos descansando en Él? Que no vivimos en la angustia de qué va a ser el día de mañana. Que no vivimos afanados por tener lo que aún no alcanzamos tener. Que no vivimos afanados, ¿cierto?, en el fluir de este mundo, de esta vida que trae tanta competencia, ¿cierto?, que llega a ser inhumana. ¿Vamos a caminar en el mismo camino que camina el resto? ¿O vamos a preferir el camino angosto? ¿Vamos a preferir el vivir para nosotros o el vivir para Cristo? ¿Cuál va a ser nuestro lema? ¿Vivimos y vamos a disfrutar hasta que no demos más? ¿O vamos a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Son cosas totalmente diferentes.
Como le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Romanos, ustedes se están preocupando de tantas cosas y no se están preocupando de agradar a Dios. Porque hoy día estamos vivos, mañana no sabemos. Y todos vamos a llegar al tribunal de Cristo. Todos. Los que fueron ricos y los que fueron pobres. Los que fueron más afortunados y los que no tanto. Los menospreciados y los que menospreciaron. Cada cual recibirá su recompensa según sus obras, dice la palabra. Según el fruto de la fe. Según el comportamiento que tuvimos aquí en la tierra. ¿Nos equivocamos? Sí, todos los días. Pero todos los días también tenemos la posibilidad de enmendar, de arrepentirnos en nuestros pecados, en nuestros errores. Ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no voy a vivir para mí. Ya no voy a decidir por mí. No voy a decir como dice en el libro de Santiago en el capítulo 4, cuando la gente dice, miren, mañana iremos para allá y estaremos por allá como un año y venderemos y ganaremos plata. Y el Señor dice a través del libro de Santiago, no tienen idea que ustedes son como la neblina, dice el Señor, que aparece y luego se desvanece. En cambio deberíamos decir, si el Señor quiere, si es su voluntad, y esperar respuesta. Esperar respuesta. Señor, ¿está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo vaya a tal lugar? Dejar que el Espíritu Santo nos gobierne y vivir, como dice el apóstol Pablo, lo que vivimos ahora en la carne, en la fe. ¿Qué es vivir en la fe? Vivir en la fe es vivir oyendo la palabra de Dios. Vivir en la fe significa oír la palabra de Dios, ser guiados por su Espíritu Santo a través de la palabra. Hermanos míos, no pretenda que venga el Señor y le hable de manera audible, valga la redundancia, y le diga y le dé instrucciones claritas audiblemente de lo que tiene que hacer. Escudriñe la palabra. Allí va a encontrar respuesta. Ore al Señor, allí va a encontrar guía. El Espíritu Santo le va a traer a memoria la palabra de Dios y va a saber lo que tiene y lo que no tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 21. Aquí el Señor lo lleva a la conclusión más fuerte, más poderosa, más potente en la vida del Evangelio. No solo para el apóstol Pablo, sino que para toda la iglesia universal, toda la iglesia de Cristo. Porque así deberíamos vivir. Esto no es simplemente bonitas palabras y una frase muy hermosa que le resultó al apóstol Pablo. Es el Señor quien inspiró estas hermosas palabras, no solo para Pablo, sino que para todos nosotros. Filipenses 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? ¿A quién le gusta pensar de que un día se va a morir? A veces nos aferramos tanto a esta vida. Nos aferramos tanto a muchas veces a gente que ya sabemos que en cualquier momento va a partir. Tenemos que preocuparnos de que si parte, conozca al Señor. Esa debe ser nuestra ocupación. ¿Sabe que yo pienso que uno ya cumpliendo o bordeando los 70 años, en cualquier momento podría venir la muerte? En cualquier momento. Estoy hablando de la muerte natural, porque el cuerpo se desgasta, porque el corazón se debilita, porque los órganos ya no funcionan como funcionaban cuando uno era joven, etcétera, etcétera. Entonces, lo más común para nosotros es hablar del término de nuestros días, porque si hay algo que tenemos seguro y claro, que un día vinimos a este mundo y un día vamos a partir de este mundo. Eso es igual para todos, ahí no hay diferencia. Y los que son ricos no se podrán llevar nada,
Los que tienen posesiones no se van a poder llevar nada. Los que fueron altaneros toda su vida van a morir con su altanería, etcétera, etcétera. Pero el que hizo la voluntad de Dios toda su vida, ¿cierto?, va a pasar a la vida verdadera, a la vida eterna en Cristo Jesús. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, versículo 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y no es que el apóstol Pablo quisiera morir, sino que él anhelaba estar en la presencia del Señor porque él sabe que la vida eterna es mucho mejor. No nos perdamos en esto, hermanos. El apóstol Pablo no quiere morirse. El apóstol Pablo está en una disyuntiva muy especial porque él sabe que estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Claro, habían otros condicionantes. ¿Cuál podría ser? Que el apóstol Pablo no era casado. El apóstol Pablo no tenía hijos. Pero sí el apóstol Pablo estaba preocupado de la iglesia. Entonces dice: pero por las cosas que tengo que hacer aquí, es mejor quedarme a causa de ustedes, a causa del trabajo ministerial, a causa del trabajo misionero que el apóstol Pablo llevaba a cabo. Y él sabía que habían muchos débiles en la fe que él tenía que ir afirmando a través de la palabra. Pero él dice: pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué significa poner en estrecho? Significa que él estaba en una línea muy delgada. Estaba allí en el medio, queriendo seguir en esta vida, pero también estar con el Señor. Porque él había comprendido que su vida no tenía valor si su vida no estaba puesta en el Señor. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 27. Solamente les dice que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la meta. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mientras estemos vivos? Que estemos unánimes, sin diferencias de ningún tipo, unánimes en el combatir en la fe. Sobre todo cuando vemos que las circunstancias en este mundo son mucho más adversas al cristianismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar o vamos a seguir adelante? Sabe, hermano, que con mucha tristeza hemos sabido de hermanos que han abandonado. No solo aquí, sino que en otros lugares. Porque el mundo los envolvió. Porque se asustaron, porque ya piensan que el Señor no está con ellos. ¿Cómo Dios puede permitir tanta cosa mala? ¿Es Dios que la permite o es fruto y consecuencia del hombre? ¿Es responsable Dios de las malas decisiones de los gobernantes del mundo? ¿Es responsabilidad de Dios que los gobernantes del mundo tengan fuera de sus corazones a Dios? Dios no va a obligar a nadie de recibirle, de estar de su lado. Pero bienaventurados somos los que por causa de Él vamos a sufrir persecución. Bienaventurados somos, ¿cierto?, los que padecemos por causa de la justicia, porque un día veremos cara a cara al Señor. Hoy estamos vivos. Entonces disfrutemos. Dejemos nuestras cargas y nuestras angustias a los pies de Cristo. Y si vuelve la angustia, bueno, volvemos a la presencia del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible.
Estas palabras, hermanos, no son del apóstol Pablo. Estas palabras son de Dios y las puso en el corazón del apóstol. ¿Qué es para nosotros el Señor? ¿Será para nosotros el Señor el vivir? ¿El diario vivir? Y si partimos de este mundo, ¿tenemos la conciencia que ya vencimos, que ganamos, que cruzamos la meta? La muerte para un hijo o una hija de Dios es victoria. La muerte para un hijo o una hija de Dios es ganancia. Y podríamos decir como el apóstol Pablo, estoy en una disyuntiva. Quiero vivir, pero por otro lado quiero estar contigo, Señor. Pero voy a estar aquí hasta que tú quieras. Hasta cuando tú lo tengas dispuesto. Y mientras tanto quiero servirte a pesar de las luchas y de las pruebas que puedan venir. Cuando usted y yo le decimos, Señor, ¿entendemos lo que le estamos diciendo? La palabra Señor significa dueño o amo. Y cuando tenemos dueño y amo, ya no pensamos por nuestra propia cuenta, sino que pensamos por su palabra. Ya no hacemos lo que queremos porque tenemos un Señor. En la antigüedad, cuando habían esclavos, los dueños, los amos de esos esclavos, tenían el poder de decidir en el 100% de las vidas de esos esclavos. Esos esclavos no les tomaban el parecer. A los dueños, a los amos, no les importaba ni siquiera cómo ellos pensaban. Eran esclavos. Ahora nosotros no somos esclavos. Somos siervos por amor del Señor. Pero si el Señor se nos presentó, nos salió al encuentro, es necesario que por su palabra entendamos que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Y esté yo contento, esté alegre, esté pasando por un tiempo de prueba o no, Dios sigue siendo Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Y cómo vivimos? La vida que nos resta en esta tierra, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. La vivimos a través de su palabra, que es Dios mismo hablándonos, que es Dios mismo dirigiéndonos. Levantémonos, hermanos. Ese es el mensaje del Señor. Levantémonos. Si pensamos que es mucho lo que estamos viviendo, comparado a lo que el Señor hizo por nosotros, no es nada. Podríamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Podríamos decir que vivimos para Él y que si morimos, morimos para Él. Mañana uno tiene pensado lo que va a hacer para mañana, lunes. Pero Dios sabe el acontecer del día de mañana. Dios sabe lo que quiere y espera de usted y de mí. Dios sabe lo que espera. Le hago esta pregunta porque me la hice yo. ¿Qué estoy dispuesto a darle al Señor hoy? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por Él hoy? Que el Señor nos ayude, hermanos.
Que Dios nos dé la capacidad de entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que no nos convirtamos en simples religiosos, sino que en hijos, en discípulos. Y el hijo hace lo que su Señor, lo que su Padre le dice. No nos enredemos en las cosas de esta vida, porque esta vida lo único que trae es corrupción. Esta vida a lo único que nos puede llevar es a la amargura, a un final totalmente triste. Pero como dice el Señor también en una epístola del apóstol Pedro, cuando hayáis sufrido o soportado pruebas por un breve espacio de tiempo, el mismo Señor os fortalezca, establezca y Él nos perfeccione. ¿Y cuánto será ese breve espacio de tiempo? 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mes. Puede que sea toda nuestra vida, porque nuestra vida, comparada a la eternidad, es un breve espacio de tiempo. ¿Qué son 80 años, 90 años, 100 años de un hombre y de una mujer comparados a la vida eterna? Entonces corramos con paciencia esta carrera. El que considere que está más fuerte espiritualmente, bendito Dios que así es. Pero ayude a sobrellevar las cargas de los más débiles. No a contender, sino que a orar para que el Espíritu Santo le revele qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. A través de su palabra. El que escudriña la palabra del Señor va a encontrar vida. No pueden haber cristianos que no escudriñen su palabra, entonces no se pueden llamar cristianos. Un cristiano, un hijo de Dios, va a conocer los propósitos del Padre. Bendito sea el Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, comprendemos por tu palabra, comprendemos, Señor, que nada somos sin ti. Comprendemos, Señor, que nuestra vida está sujeta a diversas circunstancias, pruebas, problemas, controversias. Pero todo tú lo permites para nuestro bien, como cantábamos, Señor, delante. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces el desafío que tú nos haces hoy es entrar en tu propósito. No presentarte más excusas. Que tengo miedo, que no sé hablar, que tengo vergüenza, que soy muy tímido. No, Señor, tú nos llamaste para cumplir un propósito, una misión. Y ya sea, Padre mío, que hoy, y te agradecemos por eso, que hoy tenemos vida, esta vida la ofrendamos a ti. Ofrendamos nuestra vida a ti. Porque no sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana. Pero más nuestra vida que está en ti puede tener gozo abundante en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor. Dame sabiduría. Ayúdame a pensar conforme a lo que tú harías, Señor, y no conforme a lo que yo haría, Padre. Para poder decir claramente: si hoy vivo, vivo para ti. Y si muero, muero para ti también, Señor. Porque como dice tu palabra ahí en el libro de Romanos 14, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces yo no puedo ser menos.
Tengo que estar a la altura del gran amor y misericordia que tú, Señor, derramaste para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a alabar al Señor. Vivimos para alabarte, Jesús. Vivimos para adorarte. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, oh Señor. Oh bendito Rey, la gloria y la alabanza es para ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, en su misericordia, una vez más trae su palabra a nuestros corazones. Y no hay excusa para no servirle de la manera que Él nos pide. Porque la palabra de Dios dice que para nosotros no es gravoso cumplir con sus mandamientos. No es una carga pesada de llevar, sino que para sus hijos es un deleite amarle, servirle. Que su familia sea bendecida, mi hermano. Y cuando venga la prueba, eleve sus ojos al cielo y su oración y dígale al Señor: gracias, Padre, porque a pesar de la prueba yo sé que tú estás conmigo. Y así como entré en la prueba, tú ya tienes la salida. Pero eso es a tu tiempo. Es cuando tú quieras. Él está moldeando esta vasija de barro que a veces es difícil. Él está moldeando nuestro corazón. Gracias, Jesús.